Bueno, es evidente que me he vuelto a mudar y bueno, todavía no tengo micrófono, estoy utilizando un nuevo celular. Así que, pues bueno, voy a tratar de ver qué tal queda este video, si el sonido es aceptable, si la imagen es aceptable, pues etcétera, etcétera. Y por favor díganme ustedes sus comentarios acá. Vuelve la sección que me gusta bastante porque es una especie de chat con ustedes que se llama simplemente respondiendo comentarios. Y voy a tratar de contestar algunos comentarios que me han hecho en el canal principal y en este. Recuerden, por favor, colóquenme todas las preguntas que ustedes quieran que les conteste en este video. Es decir, el formato, digo, para facilidad, el formato va a ser o es, te me hacen una pregunta dentro de los videos de respondiendo comentarios y yo las trataré de responder en una próxima edición de la misma. Ahora sí, comencemos con la primera pregunta. Me preguntan cuándo fue la última vez que cambié de opinión. Realmente creo que aquí hay una confusión de concepto. Cambio de opinión permanentemente. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué tal si comemos chino o pizza? Digo chino y luego digo, ¿sabes qué? Vamos a comer pizza mejor, más rápido, más fácil, más económico, qué sé yo, lo que sea. Si de repente digo, pues debería ir por la autopista y por la salida 16 y de repente digo, pues ¿sabes qué? No, creo que mejor sigo en la autopista o mejor creo porque empezó a llover o hay una congestión, me voy mejor por esta carretera pues auxiliar o paralela. Son decisiones que se toman y eso responde a ideas. Si, por ejemplo, actualmente yo digo que apoyo al candidato Milei en Argentina, pero puede ser que en 2 o 3 discursos diga, bueno, ¿sabes qué? No me gusta. He cambiado de idea. Entonces la pregunta, ¿cuándo he cambiado de idea? Pues cambio permanentemente de idea. Es algo, por ejemplo, le tenía en alta estima a un autor, ya no se la tengo. Tenía en poca estima un autor, ahora ha mejorado. Lo mismo con los creadores de contenido, lo tenía en alta estima, pues ahora no. Me imagino que a usted le pasa lo mismo. Quiere ver este video, pues ahora de repente le parece aburrido y dice, ¿sabe qué? No me gusta el nuevo formato, me voy, me desuscribo, le doy no me gusta, etcétera. O de repente escucha una opinión mía y cambia su visión que tenía de mí. Dice, pero qué retrógrado, pero qué hijo del imperio, lo que usted quiera, da igual. Esos son cambios de opinión o cambio de idea y es muy común. Lo que no es común es el cambio de creencias. Y sobre esto, pues yo tengo un video ya muy viejo, que a lo mejor de repente voy a sacar otro un poco más claro, sobre el concepto de creencia. La creencia se puede entender que es como las columnas que sostienen el edificio de nuestra existencia. Sin creencia nosotros no funcionaríamos. Digo, la maldición de la razón implica que para poder justificar nuestra existencia necesitemos precisamente esas creencias. Por ejemplo, yo creo que si hago las cosas bien, me va a ir bien. Si creo que, no sé, haciendo ejercicio tendré una vida más sana, no importa, o de repente mucha gente hoy en día cree que, no sé, colocándose a algo va a ser más saludable, a pesar de que no es así, pero es tu creencia, esos elementos. Por ejemplo, una creencia que yo creo que espero nunca cambiar es la idea que existe el bien y el mal. Por eso es que para mí la moral no es algo individual, es algo colectivo. Y es bien o mal para la colectividad, es decir, para el conjunto de humanos. Así que hay en todas las sociedades humanas hay esos aspectos comunes. Bueno, ¿cuándo he cambiado una creencia? Bueno, hasta hace muy poco yo creía que la participación política siempre se puede resolver de alguna u otra manera, pues algunas pues, regímenes políticos. Sin embargo, hay regímenes políticos en los cuales esto es imposible. Debo decir que, como vengo a América Latina, la mayoría de los países de América Latina ha pasado por regímenes de personas delincuentes. Hay delincuentes en el gobierno que imposibilitan realmente cambios a través del acceso político. Así que entiendo de repente, dentro de la pragmática que es la política, entiendo que a veces tengan que hacer pues acuerdos con tapándose un poco la nariz, pero la otra opción es peor para la convivencia dentro de los países o para el sostenimiento de la participación democrática dentro de un país. Así que creo que la última vez que cambié de creencia en el fondo, fue precisamente hace 6 meses. Y voy a decir por qué. Una de las frases que más me marcó, debo decir que fue en el viaje anterior, al previo a la pandemia, fue alguien que me dijo que en Cuba se quedaron los optimistas que creían que desde adentro se podía cambiar el régimen del socialismo de Fidel Castro y que fuera de Cuba están los pesimistas.
que tienen de alguna u otra manera el corazón roto, pero sus hijos tienen un futuro asegurado, cosa que no tendrían en Cuba. Y debo decir que eso me marcó muchísimo, ¿no? No hay día que no me repita eso en la cabeza, porque, pues bueno, amo a Venezuela, pero recuerdo lo que me dijo este cubano, que los optimistas se quedaron en Cuba, los pesimistas están afuera, con el corazón partido, pero pues por lo menos con rastro de esperanza para sus hijos. Y como creo que el deber de todo padre es asegurar el futuro a su hijo como nivel número uno, o sea, como prioridad número uno, el nivel de vida y la vida, claro, por supuesto, que es lo primero. Entonces creo que esa frase me obligó a cambiar lo que tenía como creencia de participación democrática. También quiero decir que la historia me ha hecho mucho más duro para juzgar a las personas de izquierda. Yo hoy en día no tengo mucho problema con el régimen de Pinochet o de Franco, lo digo realmente. Y me aterra lo que estoy diciendo, me aterra, porque entiendo que pues, son terribles esos regímenes, son no democráticos, pero yo creo que no estamos combatiendo regímenes democráticos desde hace tiempo. Entonces, tú no puedes prever que decir, bueno, lucha con una mano amarrada y un florete, o con florete quiere decir una espada, y el otro va a luchar con un tanque. Es decir, hay condiciones en las cuales no hay una elemento de igualdad o de igualación de fuerzas y de resultados. Bueno, eso es una creencia que me aterra pues, tener, pero es la verdad, es lo que siento actualmente. Entiendo que la razón me dice, ese sentimiento es horrible, ese sentimiento políticamente hablando no te imaginas lo que estás diciendo, porque pues, después no hay forma alguna de cambiarlo. Bueno, pero ¿qué lo diferencia del sistema actual? Entonces, la pregunta sería, para dejarlo más claro, si hay un sistema no democrático que da calidad de vida material a su población, ¿iría? No, de frente no. Si hay un régimen democrático que da un mal sistema de vida para su población, ¿me quedaría o iría para allá? No, tampoco. Entonces, por ejemplo, a muchos de aquellos que hablan del régimen chino, el régimen chino es un acto totalitario, desagradable, no importa, no hay garantía alguna de vida, por consiguiente, digo, de propiedad, de vida, de nada. Por consiguiente, no es algo que me agradaría ir. Entonces buscaría, mal que bien todavía, los países occidentales que a pesar de que tienen todos los regímenes hoy en día como no democráticos o con pues, instrumentos bastante, vamos, cangrenados como mínimo, aún así creo que prefiero la vida en estos países que en sus opciones pues, más extremas. Y lamentándolo mucho, creo que la única forma de sostenerlo más pronto que tarde va a ser aplicando técnicas tal vez no tan democráticas, entendiendo que el sistema democrático tiene fallas hoy en día en casi todos los países. Es decir, se utilizó la democracia para ir en contra de la democracia. Creo que es necesario una vuelta. Digo, para que quede claro, la democracia como concepto no debe ser la meta de una sociedad política. La meta de una sociedad política es pues la mayor calidad posible y eso implica elementos materiales, puedas comprar cosas, y elementos inmateriales, como sentirte en paz, poder tener una vida afectiva, una vida espiritual sin que se meta al gobierno, es decir, sin actos totalitarios. Para mí, la ausencia de ambas, es decir, la posibilidad de mejora material y la posibilidad de hacer ese tipo de libertad individual es lo que hace individual dentro de la familia, dentro del colectivo, es lo que hace un régimen interesante para vivir. Así que no creo que es un error hoy en día pensar que la democracia es la meta y no la calidad de vida de los seres humanos. Aún así, como tengo convencimientos conservadores y liberal dentro del régimen de la democracia liberal, creo que es un error dar la espalda a la separación de poderes, a la garantía de los derechos humanos, siempre y cuando se entienda que los derechos humanos son 4 y son muy limitados. Y bueno, eso creo que ha sido el cambio más duro que tengo. Actualmente quiero liderazgos duros, fuertes, que digan hay que luchar, hay que penalizar a un grupo de conductas, los gustos íntimos no tienen ningún interés, sano, en meterse en las escuelas. Creo que los sujetos que sigan intentando hacer esto deben de ser criminalizados totalmente. Y bueno, eso obliga a poner un paso adelante. Así que en cuanto a las creencias de que el sistema democrático sea el mejor sistema
hoy en día lo pongo en duda, lo pongo muy en duda. Esa es la realidad y creo que esa es la creencia que más me duele aceptar que he cambiado. Me preguntan si existe la cultura afro. Yo lo he dicho reiteradamente. No, creo que no hay cosa más racista y equivocada que tratar de crear una cultura afro. ¿Por qué? Porque África es mucho más, es decir, para que entiendan, África pues tiene Egipto, que tiene 7000 años de historia como mínimo, documentada. Por consiguiente, pensar que los egipcios, que por cierto no tienen una pigmentación igual que los del Congo o los del África pues más abajo, la África del Sur, digo, existe un segmento que es el África mediterránea, existe un segmento que es el África del Sahara, existe un segmento que es el África del Congo, existe un segmento que son personas que fueron sacadas de África precisamente por tribus africanas y vendidas como esclavos a los portugueses, a los españoles, a los holandeses, a los británicos, a los belgas, etcétera, y luego llevados estos a América. No tienen un elemento cultural en común. Lo que quiero decir es, una persona de pigmentación oscura en, no sé, en el Pacífico colombiano no tiene, salvo tal vez la pigmentación de piel, nada en común con una persona que esté en Sudáfrica. Ver que la pigmentación de piel te da una cultura es un acto racismo, por eso quiere decir que entonces los blancos tienen una cultura común, y eso no es cierto. Y creo que venir precisamente del Imperio Español nos abre el concepto a la necesidad de entender que los humanos no somos pigmentación de piel, no nos hacen, es decir, no es que el blanco es bueno y las otras pigmentaciones son malas, ni tampoco al revés. No es que el blanco es malo y todas las demás pigmentaciones son buenas, inocentes y puras. No, no va así. Es una forma racial de ver el mundo. Hay gente buena y gente mala en todas las creencias y en todas las pigmentaciones. Ahora, hay mucho menos en común por parte de una persona de pigmentación oscura que haya vivido toda su vida en Seattle, que es el Pacífico norteamericano, con por ejemplo, alguien que viva en el Pacífico colombiano. A pesar de que los dos tengan pigmentación, la persona que ha vivido en el Pacífico colombiano tiene más en común con el blanco, el catire, el trigueño, el mezclado, que está en Cali, que con esta persona que está pues por supuesto, en Seattle. El de Nueva York tiene menos en común con el de República Dominicana que el blanco de República Dominicana tenga en común con él. Por consiguiente, la idea que hay una cultura que tenga que ver con la pigmentación es una visión racializada de la vida cultural y no es real. Ni siquiera África tiene una cultura común. África no solamente, aparte de eso, tienen las propias personas de pigmentación pues oscura, tienen a su vez etnias, tribus y conflictos tribales. Todavía tienen conflictos tribales, aunque son cada vez menores, pero aún existen esos conflictos, que implican que hay 2, 3, 4 culturas diferentes a pesar de tener la misma pigmentación de color. Y no solo esto, sino que es bastante racista separar, por ejemplo, a sacar a Túnez, a África del Norte, por ejemplo, de la condición africana. Y cómo decirlo, África del Túnez no se parecen nada a las personas del Congo, Senegal, etc. Y no solo eso, ¿y qué pasa con los holandeses que tienen 200 años viviendo allí? ¿Y qué pasa con los pues, británicos, los que se quedaron, los que han hecho vida allí? Tienen 5 o 6 generaciones. Es decir, ellos son menos africanos que tú, que tienes 200 años viviendo en América del Norte o en América del Sur. No tienen ni pies ni cabeza. Tú hablas un idioma y tienes una cultura porque tiene que ver con condiciones étnicas que no tienen que ver con tu piel, sino con tu historia y tu cultura y la geografía en la que te has desarrollado. La tercera pregunta, que si considero a Milei de derechas. Wow, es una buena pregunta. Yo creo que sí, principalmente porque defiende la vida y porque defiende la reducción del tamaño del Estado. Yo creo que una de las dos principales diferencias prácticas de la política hoy de derecha y de izquierda es que la derecha tiene que reducir la participación del Estado. Como dirán los izquierdistas, siempre dirán, es que quieren que se muera de hambre el pobre. No, que quieren que el Estado no obligue a la caridad. La caridad tiene que venir del corazón, la caridad tiene que venir de la cultura que tú imprendas. No vas a conseguir la caridad de todo el mundo. ¿Cómo no conseguir impuestos de todo el mundo? Entonces, ¿qué es lo que diría la derecha? La derecha debe decir, oye, yo lo que quiero es que sean las ONGs, las iglesias, las personas de buen corazón, las que ayuden con algunos programas y tú puedes, crear vales para ayudar al fomento de esos programas. Pero que no sea el gobierno el que dé esos auxilios o esas ayudas, porque se convierte pues en una burocracia más y en un reparto clientelar. Lo digo desde Venezuela, o desde haber tenido la experiencia venezolana, en donde se le daba pues muchos programas sociales que no eran programas sino partidistas. Si usted no vota por mí, si usted no va a votar, usted no va a recibir la bolsa de comida que le estoy dando, ni
Si usted dice algo en contra mío, pues va a perder la beca que le estoy dando, el bono que le estoy dando, etc. Entonces, pues con la experiencia, no solamente los programas sociales del gobierno hechos por la izquierda, no solamente no combaten la pobreza, sino que permiten extenderla y tenerlo como pues una especie de palanca política que obligará a la gente a mantenerse con el que le dé esa cosa y no podrá manifestarse en contra, salvo que la pierda. Y bueno, perder esa ayuda muchas veces en nuestros países implica pues dejar de comer, la verdad. Eso nos responde a qué hace que mi ley sea derecha. Bueno, al concepto de que existe la vida, que debe ser defendida como principio número uno, creo que es un principio común en todo lo que somos las derechas. En la necesidad de una reducción del Estado, creo que es algo bastante común. Y en la ampliación de un libre mercado, de oferta y demanda, y de la valoración de los derechos de las personas, no del individuo, a pesar de que en inglés le dicen individuo, en español debería decirse persona. Las personas somos los límites del poder del gobierno. Si el poder del gobierno va por encima del poder o del derecho individual, pues estamos mal. Es decir, el gobierno puede utilizar la fuerza como recurso excepcional y no al revés. Y no es que yo tengo que probar como persona que el gobierno actuó mal usando la fuerza. Es decir, fíjense la diferencia. La democracia liberal, y por eso yo vuelvo y repito, ya lo dije en otro video, me considero pues, conservador liberal, porque en la democracia liberal era eso, la separación de poderes, la limitación del gobierno ante los derechos de las personas, etc. Y bueno, eso pues, realmente se ha perdido. Hoy en día es el poder de las empresas junto a las políticas del gobierno en contra de los sujetos y los sujetos que tienen presunciones contrarias. Por ejemplo, por el sexo, por sus gustos íntimos, por ser padre o por incluso tener una opinión política diferente al grupo. Entonces, obviamente, pues tenemos que mostrar que somos inocentes de crímenes que no hemos cometido. O la idea de deuda histórica. ¿Deuda de qué? ¿Deuda de quién? O sea, son elementos que hoy en día hacen la política bastante complicada para la convivencia y la creación de naciones o colectivos que echen hacia adelante. Sobre el éxito de Barbie, muchas personas me siguen escribiendo, Barbie ha sido un éxito. Sí, también fueron las primeras películas de Disney sobre Star Wars, fueron un éxito de taquilla, creo que todavía están entre las 10 más exitosas en taquilla de la historia. Pero las nuevas películas terminaron matando la marca. Barbie es una marca comercial que es más que una película, no importa el beneficio que dé la película. Si dejas de vender productos infantiles, juguetes, vas a terminar perdiendo la marca. Si haces que los padres rechacen el juguete, vas a perder la marca. Es cuestión de tiempo. Por eso es que digo que cuando se evalúan las películas de propiedad intelectual, las películas con marcas, como Star Wars, como Marvel, como Disney o como Barbie, la taquilla no es suficiente para saberlo. Porque eso significa entonces que lo que está haciendo Disney, que pareciera una decisión automática, mira, la película fue exitosa, síguele dando que en algún momento pues seguiremos recuperando dinero, y resulta que no, que prácticamente hoy en día está en quiebra. ¿Por qué? Porque la fórmula se agota en primer lugar, y en segundo lugar, si esta fórmula es en contra del grupo que sostenía tu marca, pues te has quedado sin el chivo y sin el mecate. Es decir, sin el grupo de fanáticos previos y sin el grupo nuevo que nunca los convertiste en fanáticos nuevos. Por consiguiente, has matado tu propiedad intelectual o tu gallinita de huevo de oro. Creo que eso va a pasar con Barbie. No importa lo ultra exitosa, puede ser la película más exitosa de todos los tiempos. Si destruye la marca Barbie como juguete para niñas, pues es un dinero que se va a esfumar, y en 2 o 3 años veremos a la marca Barbie pues simplemente haciendo lo mismo que le está pasando a Disney, teniendo problemas para vender productos, teniendo problemas para sostener sus gastos, porque cada vez tienen menos ingresos, porque la gente rechaza su mensaje o su uso. Vamos, como llegó un momento en donde Disney fue tan duro el mensaje en contra, no importa lo que decían los padres, lo importante es ellos colocar un mensaje que terminó espantando a los padres. Y oh, sorpresa, ahora los padres no llevan a sus hijos a los parques de Disney. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Es algo tan obvio, tan fácil, que solamente, no sé, un pensamiento muy encajonado, muy burocrático, sin una reflexión real, puede pues, sorprenderse de que esto haya sucedido. Y esto va a pasar con Barbie. Si me muestras a los hombres como idiotas, pues los padres no van a querer comprar la Barbie. Si la Barbie es una pija tonta y pues vengativa o no es para niñas, pues la gente no va a comprar el producto para niñas. Es decir, es algo tan fácil de entender, pero bueno, mucha gente
cree que las películas de propiedad intelectual, seguramente en gran parte influenciados por los youtubers que saben de cine, cosa que cada vez pongo más en duda, pues dicen, fue un éxito en taquilla. ¿Y cuál es la consecuencia de la explotación de la marca a un público al cual no es su consumidor? ¿Va a mejorar las ventas o va a empeorarlas? Porque dependemos de los próximos 20 años de esa marca. Esa es la pregunta. ¿Es suficiente los 800 millones de dólares que me diste de beneficio actualmente? ¿O eso está matando una marca que tiene un valor muy superior a eso? Me dijeron que el concepto de nación no es ficción. Y que si el concepto, yo alego que el concepto de nación es una ficción política que data de 1600 para acá. Antes de eso no existía el concepto de nación. Existía otra cosa. El de etnia, el de tribu, el de reinos, etc. El de la sociedad escogida por cuestiones religiosas. Me da exactamente igual. El imperio, la república, la ciudad, etc. Ahora, el concepto de nación es la suma de muchas ciudades o de muchas zonas que tenían historias políticas tal vez no tan conjuntas o incluso enemistadas, creándose una cultura común, un idioma común, unos elementos comunes que permitan la convivencia. Esos son elementos ficcionales porque no aparecen en la vida, es decir, no salen solos, no es que tú sembraste una mata de nación y dio frutos nación, no, es un elemento cultural que tiene alguien que llevar a la escuela, que colocar, promover los valores de esto en la cultura, por eso es importante que la cultura sea a favor de la nación y no en contra de la nación, etcétera, etcétera. Es decir, que son elementos que permiten esa convivencia y que permiten además pues crear unas reglas de convivencia internas y algunas reglas, entre comillas, externas. Entonces, es importante entender que, uno, el concepto de nación es una ficción porque no existe en el mundo real. Pero la cultura existe, claro, y el idioma existe, claro, pero eso no significa que el idioma y la cultura sola te crean una nación. Hay culturas muy comunes entre ellas que están en dos naciones diferentes. Un ejemplo, o incluso dentro de un país pueden haber culturas totalmente diferenciadas. Por ejemplo, Venezuela tiene una cultura costera caribeña diferente a la andina. Y la andina y la costera son diferentes a la del llano. Pero si tú ves Colombia, la misma tipo de personalidad está en el Caribe colombiano que en el Caribe venezolano. Y si tú ves la gente de los Andes venezolanos y de los Andes colombianos, son prácticamente las mismas personas, culturalmente hablando. Es decir, casi que históricamente pues tienen los mismos elementos. Es decir, casi que son tres naciones juntas, separadas en dos grupos o en tres grupos diferentes. Y eso no es solamente pues, Venezuela-Colombia. Lo puede ver en muchas partes de su país. Posiblemente existen seguramente alguien que siempre ha dicho somos diferentes a los demás, o culturas muy diferentes entre el norte, el sur, el centro, la capital y otras ciudades. Es algo bastante común. Y hasta hace menos de 300 años, la idea que eran naciones no existía. Por consiguiente, la idea que es una nación es una invención que se tiene que desarrollar y se utilizan pues, bases comunes para eso. Historia, cultura, idioma, etc. Geografía. Es muy difícil la idea de una nación con un mar o un océano que lo separe uno al otro. No digo que no pueda hacerlo, pero es muy complicado. Antes entonces había que crear el concepto de imperio, etc. Pues esto es un ejemplo de el por qué el concepto de nación es una ficción política que puede desaparecer mañana y ser sustituido por el concepto de la aldea global o de feudalismo empresarial. Bueno, este continente pertenece a la empresa Amazon y el otro continente pertenece a la empresa Google. Es decir, al paso que van, muy pronto puede hacer esto ser cierto. Pero bueno, en fin, eso no tiene nada que ver con el concepto del humano, porque el humano sí existe en la realidad. El humano no es una invención social. El humano es una constatación real. ¿Y por qué? Porque todos podemos saber características comunes que tenemos los humanos. Pero no podemos saber cuáles son las características comunes del país llamado Tasmania y la diferencia con Níger o Nigeria, por ejemplo, dos países. O no podemos establecer, bueno, usted ve a los sujetos, usted ve a un perro, y un gato y un humano y diferencia el perro, el gato y el humano. Sí. Bueno, porque hay elementos externos, visibles, que no necesita ser ni siquiera explicado. Usted intuitivamente puede saber, esto se parece a lo mío y esto no. En cambio, en una nación, usted ve tres personas, le coloco la foto y dígame cómo puede saber de qué nación es cada uno. Que no tenga bandera o que no hable. Dígame cómo puede saberlo. Porque ha creado una cultura que le indica que es de esa nación. Es por eso que la nación es una ficción y la definición de humano no. Así que el que la nación sea una ficción no implica que lo humano sea una ficción. Lo humano es una realidad.
El transhumanismo es una ficción porque es la destrucción de una realidad para crear otra. Y esa otra solo va a beneficiar a las empresas, que quede muy en claro esto. No es un beneficio al humano. Me preguntan qué pasó con mi tesis de doctorado. Bueno, recuerden que estaba sacando el doctorado en ciencias jurídicas en un país donde no hay ningún tipo de Estado de Derecho, pues es como, no sé, especializarse en fuerzas navales en Bolivia, con todo el respeto a mi amigo boliviano. Es decir, bueno, soy militar experto, soy ingeniero experto en aguas profundas y solamente puedo desarrollar mi título en Bolivia. Hermano, no, se ha equivocado de nación. Bueno, como le pasó a estos jamaiquinos que dicen, somos expertos en deportes de esquiar sobre hielo. Bueno, puedes hacer todo el esfuerzo, pero no pareciera pues, una forma inteligente de utilizar el tiempo, el dinero pues, y el conocimiento en tu nación. Úsalo de otra manera. Y eso es lo que hice. Lamentablemente, como en mi país no hay Estado de Derecho, pues cualquier tipo de explicación a nivel de Estado de Derecho dentro de mi nación me parece ridícula. Así que posiblemente lo saque el doctorado en otro país. Pero por supuesto, pues, primero tengo que decir en qué país voy a estar. Aún pues estamos en ese proceso. Conclusión, mi tesis de doctorado pues no va por la universidad en la que estaba pues prosperando porque es como pues insistir en hacer carrera aeroespacial en Uruguay. ¿Para qué vas a hacer carrera aeroespacial? Y ese título solo me sirve para reparar y enviar cohetes a la luna desde Uruguay. Exactamente ese sería el concepto. Me voy a especializar en ingeniería aeroespacial uruguaya. Ah, pero si puedo trabajar en la NASA. No puedes trabajar en la NASA porque el título es incompatible. Tendrías que volverlo a validar en la NASA o en Estados Unidos. Entonces me voy a la NASA si eso es lo que quiero. Me voy a Estados Unidos a estudiar eso si eso es lo que quiero. Pero obviamente pues no sería el caso inteligente de gastar ese título, tiempo y dinero en Uruguay, no teniendo bases aeroespaciales en Uruguay. Me preguntan si un país con muchas visiones políticas encontradas puede convertirse en nación. Yo creo que un país debe de tener políticas encontradas, pero de tener un piso común moral o por lo menos colectivo, o lo que es igual. No puede haber dos partes de un país con visiones antagónicas del país. En caso de que esto suceda, va a haber un conflicto que puede ser armado, puede ser civil. Si hay dos visiones que cada vez que llegan al poder empiezan a destruir lo que el otro hizo, y estas son pues pulsiones, por utilizar un término ya un poco viejo, pero pulsiones sociales real, pues no hay forma alguna de evitar el conflicto de la sociedad, porque un grupo de la sociedad va a tratar de imponer su visión de nación al otro. Lo que sí creo, y aquí doy mucha distancia con la mayoría de los liberales hoy en día, pues que están aquí en YouTube, en particular con Rayo, que él cree que sí debe de permitirse la sección o la separación de una nación. Yo creo que eso está no solamente prohibido, de ser delito en cualquier país, porque el concepto, como digo, el concepto de nación es un concepto intelectual, es un concepto espiritual, es un concepto muy endeble. Si yo permito que existan o que florezcan las políticas o los partidos o las ideas o las opiniones sobre la separación y la destrucción del país, pues aunque sea un grupo pequeño del país, eso va a prosperar. Yo creo que la nación debe obligatoriamente, así como el cuerpo tiene un sistema inmunológico para defenderse de alguna bacteria que vaya a afectar una parte del cuerpo, creo que debe estar muy en claro que cualquier acto que vaya en contra de la nación debe ser considerado como y cuando quiero decir cualquier acto en contra de la nación, quiero decir a cualquier separación territorial de la nación debe ser considerado como un acto de traición a la patria, sin lugar a dudas. Así que yo no creo que exista, este es un problema que tengo con el Reino de España, no entiendo este proceso, no vivo en España, así que pues ya me lo dirán los españoles, pero no entiendo un proceso como un reino puede decir, dejo y permito que partidos políticos digan que el reino no existe, que hay que separar el reino y todo lo demás, tengan vida política dentro del reino. Para mí no tiene sentido. No es liberalismo, es masoquismo, no le veo otro sentido. La nación es un elemento cultural de común acuerdo. Los enfrentamientos políticos, por ejemplo, tengo derecho a dar mi opinión o no tengo derecho a dar mi opinión, es un conflicto político. Si no se resuelve a través de herramientas políticas, tribunal, congreso, etcétera, pues va a haber un conflicto. Y este es un conflicto latente. Creo que muchos de los países de nosotros, precisamente por una pues corrupción del sistema democrático, creo que estamos en una guerra civil de baja intensidad aún y se ven conflictos, por ejemplo, si debo o no aplaudir
que un grupo de empresas me digan qué debo hacer y qué no debo hacer, que un grupo de pues, funcionarios públicos o empresas privadas digan a qué debe tener acceso mi hijo, información o no, ninguneando a los padres. Es decir, estos son conflictos bastante graves. Debo decir que pues, en la sociedad actual estos son, para mí, pues, focos de conflicto que, bueno, aún no han explotado, pero bueno, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos explota y se ven en actos terribles que por lo menos una vez a la semana sucede aquí un acto de ese estilo, que es una especie de reacción extraña a un conflicto social latente que está allí. Y en muchos de nuestros países se ve, por ejemplo, con la inmigración, por ejemplo, en España, con inmigración o en Francia, con la inmigración de un grupo de sujetos que son nacionales del país, pero que no son culturalmente del país. Eso es un conflicto que hay que llegar a solución. Y si hay dos visiones del país, pues una de las dos va a tener que imperar sobre la otra y esto puede crear, vamos, guerras civiles o conflictos violentos a escala menor. Pero esto es grave. Esto son conflictos, no sé si puestos por alguien o dejados llevar por la idea ridícula de decir, sí, sí, estamos en la nación y aquí cualquiera puede ir incluso en contra de la nación y no pasa nada. No, es como si yo dijera que por ser de la democracia liberal yo debo permitir que un grupo diga voy a ir en contra de la propiedad, pues entonces va detenido. Usted no puede ir en contra de la propiedad porque es un derecho que consideramos el derecho, uno de los principales derechos y uno de los pocos derechos humanos que existe en nuestro país. Si va en contra de nuestro país o en contra del derecho a la propiedad o del derecho a la vida, usted debe ir preso, usted es un criminal, usted debe ser sancionado, usted es el que no debe permitirse pues dar estas opiniones o estas ideas contrarias precisamente a esto. Esto es para mí o de mi punto de vista algo hoy en día necesario para sostener las naciones como están o sostener los valores sociales comunes. Una pregunta, porque vi algunos comentarios, ¿le sirvió al final el libro Astrología? No, alguien me prometió un café, no he recibido el café, así que supongo que no le fue muy exitoso. Vuelvo y repito, en mi experiencia realmente me sirvió de mucho porque me dio pues como arquetipos y cómo tratar esos arquetipos. Y no la ha cambiado, pero de verdad en su momento fue impresionantemente bueno y útil. Lo vuelvo, insisto en que lo lean y si no saben de qué estoy hablando, pues vayan al video anterior. Me preguntan si el alarmismo climático es un problema. Sí, es un problema grave. Porque así como se existió el concepto del complejo militar industrial norteamericano, que era un grupo, un lobby gigante que movía la política en los Estados Unidos durante los 60 principalmente, y hoy muchas veces Estados Unidos, vamos, si no entra en un conflicto, pues una gran parte de su industria militar, muchos millones de dólares, dejan de generarse. Muchos dicen que la guerra es un gran negocio. Y no quiero hablar de ahorita de ese tema, pero eso es, hay que buscar conflictos. Digo, vamos, es como si el antivirus. Si tu computadora no tiene virus, tú compras un antivirus. Entonces no estoy queriendo decir que la solución sean los creadores del problema. Pero si yo te ayudo con los medios a crear que el problema es mayor de lo que está, o que es de invertir mucho más de lo que tú crees, pues va a ser beneficioso para mí. Y el alarmismo climático para mí ha creado algo que se llama la industria verde, o la industria ecoamistosa, entre comillas, eco, en donde ya no importa realmente si funciona o no, sino lo que me importa es que si te convenzo que tienes que cambiarte de esta tecnología vieja que yo no controlo a una tecnología donde yo tengo patentes, marcas o controlo y lo hago a través de leyes y no del libre mercado, entonces yo estoy imponiendo un lobby para que tú me des tu dinero y no importa realmente si hay un beneficio ambiental, social, etcétera. Es decir, esto del alarmismo climático lo veo realmente como el posicionamiento de un lobby muy poderoso económicamente hablando. Imagínense la destrucción de todas las fuentes de energía actual real, los obliga a depender de pues, otros países que sí sigan explotándolo, los ponen a que su energía sea más costosa, menos estable, y todo este dinero lo gana un grupo, un lobby, y lo pierde otro lobby, por supuesto. Entonces, creo que esto es una pelea comercial de un lobby que está afectando, y por eso creo que no hay democracia hoy en día en nuestros países, sino un acto de totalitarismo que incluso se nos está condenando en nuestro consumo interno. Por ejemplo, que no pueda utilizar un carro que tenga más de 10 años. Bueno, ¿por qué no? Porque no le sirve a los que venden carros eléctricos. Que te pagues, que tenga que cobrarte impuestos por utilizar un avión.
que no, que yo sé que un avión es mucho mejor que utilizar los carros para ir de una ciudad a otra, pero te voy a cobrar impuestos de esa manera, te obligo a que utilices el carro, y como te obligo a que no puedas usar el carro de gasolina, adivina qué va a pasar, va a aumentar los carros eléctricos. Entonces todo esto hace, es decir, es tu vida personal. Por ejemplo, los complejos industrial militar normalmente se hacía fuera del país principal. Ahora no, ahora este lobby está para pues afectar nuestra vida individual en la intimidad de nuestro hogar. Hasta qué podemos ver y qué no podemos ver. Hasta ese nivel han llegado a meterse esta industria. Y hay mucha gente convencida, realmente convencida, que al no tomar pues pitillo de plástico está colaborando con que no haya contaminación, sin entender que eso no es nada, eso es el 0,00001, que la contaminación real están produciendo grandes industrias que están fuera de los países occidentales, que son los que existe este lobby verde sospechoso de, vamos, lucrarse con afectando pues los intereses de los individuos, de las personas que vienen en la nación y de las empresas sin una utilización más allá que hacer dinero. Creo que esto es el lobby poderoso de este siglo y hay que tenerle mucho cuidado. Y la última pregunta es: ¿cuáles son los controles sociales nuevos que estoy viendo? Bueno, están en el teléfono celular, están en tu computadora, están en tu televisor, están en el laptop, están en tu carro. En Estados Unidos acaba hace no menos de 2-3 meses, hubo un escándalo porque resulta que una persona teóricamente dijo una palabra aquí que no se puede decir, que es pigmentación de piel oscura, pero dicho en las palabras de ellos, es una ridícula. Pues normalmente esa palabra la dicen mucho ellos, pero dicen no la puedes decir tú porque tú eres blanco. Entonces el problema no es la palabra, el problema es que tú separas el uso de la palabra según la pigmentación de piel. Es decir, el problema es que el racista eres tú. Pero bueno, es un problema social que lo puedo decir desde alguien que está fuera del sistema y lo ve desde afuera. Pero bueno, los que están dentro verán que esto es lógico para ellos, para uno no. Pero bueno, en general, ¿qué sucedió? Resulta que Amazon escuchó esto, no tenía nada que ver con Amazon. Llegó, bueno, un distribuidor de Amazon, dejó un producto, le dijo no sé qué, y dijo la palabra que aquí en Estados Unidos está prohibida si eres blanco, pero si tienes otra pigmentación la puedes decir, pero si eres blanco no la puedes decir. Entonces, resulta que Amazon, el sistema, castigó bloqueando el acceso al televisor o a su conexión. Ahora, quiero que se hagan esta idea. Resulta que tengo un teléfono inteligente y un carro inteligente y hago un chiste en contra del gobierno. Y resulta que una ley que dice que no puedo hacer chiste contra el gobierno. Estoy en la intimidad de mi carro, pero mi celular me escucha permanentemente. Yo tengo ya varios videos que los celulares desde hace años nos escuchan. Hablamos de un tema y usted entra a una red social y tiene publicidad del tema. No es casual, no es que lo conocen, es que lo están escuchando. Entonces, he dicho esto y de repente el carro se apaga. Resulta que el sistema eléctrico me está castigando automáticamente por haber hecho un chiste en contra del gobierno. No solo eso, sino que aparte, no solamente me castiga, sino que inmediatamente me llama a la autoridad para que me coloque una multa. Ese es un sistema de control. Ese sistema de control ya existe. No estoy hablando de Chile, existe en los propios Estados Unidos. Ya existe ese sistema, en donde una empresa se ha asumido que debe castigarte. Por ejemplo, hoy en día, una empresa de redes sociales, de videos, tiene una cosa en la cual, si tú eres médico o persona no médica y tienes una opinión diferente a las autoridades, dígase mundiales, que no es más que pues, que no son autoridades mundiales, simplemente es un organismo mantenido por burocracia internacional que sostiene los países. Es decir, no crean que es que son los, es decir, no le vean una titulación mayor de lo que es simplemente organismos, burocracia internacional que se paga con cuotas de las Naciones Unidas. Eso es lo que significa esto. Bueno, resulta que este grupo de pues, personas son los que tienen acceso, como los sacerdotes, en una época, por supuesto, a la verdad. Si usted pone en duda algo de esto, usted su video y todo, pues va a ser castigado, sacado, expulsado, etc. Esos son los cambios de las políticas actuales. Pero bueno, es una forma de castigo. Otra forma de castigo es el concepto de la huella de carbono. Oye, voy a montarme en mi carro. No, señor, usted ya contaminó un 2% más de lo que debía. El carro no puede usar, vaya, use la bicicleta. Es decir, existe la tecnología precisamente para evaluar. Por ejemplo, ¿usted sabe cuánto consume usted al ver este video? O cuando comenta o hace un comentario. Por cierto, no olvide hacer comentarios para el algoritmo. Hace un comentario. ¿Usted sabe cuánta energía eléctrica está consumiendo? Muy posiblemente estos controles no solamente sean políticos, sino energéticos. Y entonces, por supuesto, para evitar tener ese consumo, pues comprar productos
verdes, ecológicos, etcétera, para tener consumo a favor y consumo en contra. Vamos, es una especie de crédito social, pero a partir del lobby de las empresas verdes y por supuesto de la política. Este y el año que viene va a haber mucha censura en algunas redes sociales, por eso estoy haciendo vida en otra red social, que es una X, los invito a que me sigan allá, se llama El Picalibro, allá me siento mucho más fresco. Yo sé que en algún momento va a venir censura, pero por ahora no la siento, así que allá me siento más cómodo que en otras redes sociales, en donde sé que la censura existe, en donde sé que vienen pues épocas electorales y que va a haber una censura desatada, a pesar de que hayas dicho cuando pues eso que dijiste era legal o permitido, pero como cambié la ley digo, la normativa interna de mi empresa y los intereses de mi empresa, voy a castigarte con los videos que tenga hace 8 años y 10 años, no importa que hoy en día pues tenga otra opinión. En fin, estas son creo que los controles sociales que ya existen entre nosotros, que ya están, que se vio en el caso de Amazon aquí en los Estados Unidos y que bueno, y creo que esto va a multiplicarse y no a reducirse. En fin, es todo por hoy y espero que pues, guste de nuevo este formato. Ya estoy creando aquí un espacio para poder grabar y muy posiblemente pronto venga también un espacio para pues, los nuevos videos del canal principal. Es todo por hoy. No se lo olviden suscribirse, dejar sus preguntas acá y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.